esta iniciativa del gobierno que presentó ayer indicaciones al proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas. Esta iniciativa forma parte del programa del presidente Gabriel Boric y la propuesta del Ejecutivo incluye la gradualidad a 5 años, además de la regulación para las y los trabajadores que tienen jornadas especiales. ¿Cuáles son, no, los detalles de esta iniciativa? Lo conversamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente a Razones Editoriales. ¿Cómo le va? Hola Freddy, un gusto estar con ustedes, además en la radio de mi querida universidad. Ah, de veras que usted también estudió en la Universidad de Santiago. Todo el rato, sí, estudié allá, muchos amigos de allá, colegas de allá, amigos de la vida, así que siempre tenemos que estar en los medios de comunicación, pero cuando vengo a Radio USACH lo hago con más alegría aún. Qué bueno. Aún. Conoce perfectamente estos pastos, ¿no? Estas hectáreas de la USACH. Sí, bueno, harto en la universidad, incluido los pastos. Me acuerdo de haberla entrevistado, ministra, cuando estaba recién asumiendo su cartera y esta era una de los proyectos que usted tenía muchas ganas de sacar adelante. ¿Qué siente ahora, no? Que está tomando forma y estas indicaciones que se presentaron ayer, ¿en qué dirección van? Estamos contentas, en particular también yo misma, digamos, porque cuando ingresamos al gobierno, Freddy, efectivamente me acuerdo la entrevista que usted me hizo, que me preguntaba, no solo usted, digamos, muchas personas, cuándo íbamos a reactivar la discusión del proyecto de ley de 40 horas, porque sabemos que las personas lo están esperando y el proyecto de ley también hace tantos años que se presentó, ¿no? Pero para darle viabilidad, una posibilidad real de que se convirtiera en ley, necesitábamos un proceso previo de escucha a los sectores productivos, Freddy, y a las empresas de distinto tamaño. Y realizamos más de 200 audiencias públicas donde estuvieron trabajadores, organizaciones sindicales, empleadores también, empresarios de distinto tamaño y de distintos sectores, y hartos expertos, universidades, académicas que quisieran entregar su opinión, lo que nos permitió construir un proyecto de ley bastante sólido y que incluso viene precedido con un acuerdo previo entre la COT, la CPC y algunas de las organizaciones de las pymes. Así que eso le da una potencia importante a efecto de que se pueda legislar con su debido tiempo de discusión, pero ojalá lo más rápido posible. Sí, se ha acelerado mucho su capacidad de diálogo, ministra, y entre esos con muchos actores, ¿no? de distintos para lograr un consenso, al menos en gran parte, sobre las 40 horas. ¿Cuáles de estos aportes, de estos diálogos fueron incluidos en estas indicaciones? Bueno, se recogieron en primer lugar varias medidas que tienen que ver con... primero señalar que dentro de las 200 audiencias Frey había, yo diría, una opinión muy mayoritaria de que teníamos que avanzar en 40 horas. Lo primero, porque digamos que cuando el proyecto de ley 5 años atrás se presentó, eso no era así. No sé si usted se acuerda, pero la discusión que había en el minuto y en el gobierno anterior, digamos, precisamente lo que hicieron fue incluso ridiculizar intentar ridiculizar la reducción de la jornada laboral con elementos tales como que no se iban a terminar de jugar los partidos de fútbol, que no se iba a meter el gol de penal en el último minuto porque se iba justo a cortar el partido y así varias cosas más. Entonces, la CONAF no iba a poder un incendio porque iban a faltar horas de trabajo, ¿no? Como dijo el entonces diputado y luego ministro del Trabajo, Patricio Melero. Sí, no me acuerdo bien si fue él, pero me acuerdo de las frases, sí. Y en efecto, claro, hoy día lo que hay es un consenso, yo diría, en la sociedad chilena en que es posible avanzar y que es necesario además. Lo segundo que se recogió fue cómo la reducción de jornada impacta la vida de las personas positivamente, pero se hace con una gradualidad para cuidar el empleo, Freddy. Y yo creo que cada una de las experiencias que además de los diálogos sociales llevamos adelante, tenían que ver también con recoger las experiencias comparadas de otros países, cómo se hizo en otros países la reducción de jornada laboral. Y se hizo básicamente aplicándola con gradualidad en el tiempo para cuidar el empleo, como señalaba, pero también con convicción de avanzar, porque es una muy buena noticia para la vida de los trabajadores y también de su familia. Yo creo que hay hoy día una demanda muy instalada en la sociedad chilena de poder tener más tiempo para vivir, tiempo para estar con nuestros hijos, con nuestras hijas, y tiempo libre en general, incluso para compartir con las mascotas, para hacer deporte, para leer.
con nuestros perritos, con nuestros gatos. Y eso es un tiempo que se requiere efectivamente para vivir. Entonces, el proyecto de ley va recogiendo en primer lugar cómo se produce la reducción de jornada, atendiendo distintos sectores productivos. Por ejemplo, Freddy, en los que tienen jornada ordinaria, se reduce de 45 a 40, pero hay otros sectores en los que los turnos de trabajo son de proceso continuo. Entonces ahí lo que se hace es entregar, en vez de horas, disminución de horas, hacer una acumulación de esas horas y que se generen más días de descanso para los trabajadores, por ejemplo, en el caso de la minería, de los que están en los campamentos. Lo segundo que se abordó es el tema de la gradualidad, y lo tercero que se abordó es cómo este proyecto de ley de reducción de jornada también contempla medidas que promuevan la corresponsabilidad social, que dice relación con que los padres, las madres tengan más posibilidades y más tiempo también para poder estar con su hijo. Así que trae, además de la reducción de jornada, algunos elementos ahí también en ese sentido. Pregunta una profesora, Nelly, ¿qué pasa con ello? ¿No? Si también el profesorado tendrá bajas de horas, nos pregunta nuestro WhatsApp, ministra. Sí, es una pregunta interesante y qué bueno que Nelly la hace, porque quisiera informar que efectivamente el presidente ha dispuesto que la reducción de jornada laboral sea para todos los trabajadores del país, los públicos, los privados, los de la salud, los de la educación. Lo que hemos hecho ahora es presentar indicaciones para los privados, y el viernes de la semana pasada, tanto el ministro Marcel como yo misma, en calidad de ministra del Trabajo y Previsión Social, nos comprometimos por escrito, firmado, de frente a los trabajadores públicos y de la salud y de la educación, a poder trabajar en la mesa del sector público precisamente las indicaciones para que ellos también puedan reducir su jornada. Eso se va a resolver prontamente porque los trabajadores públicos en general tienen una hora menos, tienen una jornada de 44 horas, pero queremos que la reducción se vaya empalmando tanto en los públicos como en los privados. Así que es súper importante avanzar también en eso. Nos va a hacer bien como sociedad, Freddy. Es una buena medida. Sí. Sí, como usted dice, hace poco era ridiculizada esta iniciativa en el Parlamento, pero también desde el Ejecutivo del momento se señalaba, ¿no?, que esto iba a traer lo mismo de siempre, ¿no? Podía traer desempleo, etcétera, ¿no? Incluso se habló de llegar al Tribunal Constitucional en contra de un avance de estas 40 horas. ¿Qué cree usted que ha cambiado en tan poco tiempo en el país? Porque ahora hay consenso respecto de esto. Yo creo que de partida hay gente que siempre se ha opuesto a los cambios, digamos, durante mucho tiempo, y para quienes nunca es tiempo de avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras. De hecho, cuando el país ha tenido distintos momentos de crecimiento, cuando ha crecido mucho, a los trabajadores se les decía que había que esperar que, digamos, la distribución de la riqueza les cayera por chorreo, ¿no? Que es un poco el paradigma neoliberal en el cual hemos estado durante tanto tiempo. Pero efectivamente hoy día se encuentran las voluntades. Yo creo que es importante destacar que el diálogo que hemos llevado adelante con empleadores y con trabajadores ha sido un diálogo bien franco, digamos, un diálogo bien efectivo y bastante permanente. Creo que esa es una clave importante para entender cómo se resuelven los temas laborales, no solo en Chile, en el mundo, y que a lo mejor es un modelo que no se había utilizado estando muy a disposición, porque para conversar, Freddy, lo hacemos en el marco de una institucionalidad que se llama Consejo Superior Laboral y que se creó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero en el cual, por ejemplo, usualmente los ministros enviaban algún asesor, los empresarios enviaban la misma naturaleza, los trabajadores igual, y ahora en realidad, por lo menos desde que asumimos, el presidente me mandató, el presidente Boric, a efectos de poder hacer una conducción y una participación directa en eso, y así lo conversamos con los empresarios y con los trabajadores, y están integrándolo por el lado de la CPC, Juan Sutil, y por el lado de la CUT, su presidente David Acuña y su vicepresidenta Silvia Silva. Entonces, y bueno, por el ministerio estoy yo misma junto con el subsecretario del Trabajo, así que para nosotros es muy importante poder conversar todo lo que sea necesario para que estos cambios que han estado trabados tanto tiempo puedan implementarse y puedan tener en definitiva una viabilidad que los haga realidad. Pero como señalaba al principio Freddy, hay personas en nuestro país para los cuales nunca es momento de avanzar en derechos de los trabajadores y trabajadoras, y en eso hay que estar claros. Están llegando muchas preguntas, ministra. Voy a darle
dos preguntas, ¿no? Que nos están llegando a nuestro WhatsApp y también en YouTube. Por ejemplo, Jimena Acevedo dice que trabaja 33 horas y pregunta entonces qué pasa con las jornadas parciales del sector público. Y Francisco Arias pregunta qué pasa con la jornada laboral, por ejemplo, de los garzones. Dos Sí, preguntas. en el caso, sí, primero distingamos entre público y privado en las jornadas parciales. Las jornadas parciales bajan a 27 horas, que es la misma proporción que se aplica para la jornada ordinaria de 45 a 40, ¿ya? En el sector público tenemos que precisamente parte de la conversación que vamos a llevar adelante con la mesa del sector público, eh, que está conformada por ANEF, por la CUT, por los trabajadores de la salud, los trabajadores de educación, los asistentes de educación, los profesores. Hay distintos gremios, son más de 17 gremios, y precisamente en esa conversación es donde vamos a tener que resolver los detalles de la propuesta, porque la soberanía en el uso del tiempo, la soberanía para la vida en el fondo, tiene que ser debidamente también conversada y dialogada con las y los trabajadores y medir el impacto de esto también en el empleo público y en la atención a la ciudadanía. Así que esa es la tarea que nos abocamos ahora. En segundo lugar, respecto de los garzones, de los trabajadores de restaurante en general, ellos actualmente tienen un régimen que se denomina de jornada interrumpida, que quedan con la jornada, con una extensión al medio de la jornada, por decirlo de alguna manera, que puede ser hasta de 4 horas, ¿ya? Y lo que se hace es que la reducción de la jornada de las 45, sin considerar este tiempo interrumpido. Traigamos un segundito ese elemento para poder explicarlo bien, porque esto es medio enredado, pero se les reduce efectivamente de los 45 a las 40 y se les tiene que recalcular el valor de las horas de esta jornada, de este tiempo interrumpido, que son hasta 4 horas, y dentro de los cuales se considera la media hora de colación y que también se lo remuneran. Pero en base a un acuerdo que puede partir incluso de una base que no es el salario y que es un ingreso 1,5 ingresos mínimos mensuales, ¿no? Si se le paga al trabajador en función de la cantidad de horas de trabajo, se le va a tener que reajustar, porque ahora las horas van a tener un valor reajustado por el efecto de que ahora van a ser menos horas de trabajo. Están llegando muchas preguntas, ministra. Muchos profesores y profesoras están escribiendo también. ¿Dónde se puede buscar esta ley o hacer preguntas directamente? ¿No? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, bueno, para los profesores contarles que estamos precisamente también dentro de la mesa del sector público, con el Colegio de Profesores, por cierto, también tenemos que iniciar este trabajo que tiene que ser muy serio, porque sabemos que esto también impacta la hora lectiva de clase y también en los tiempos disponibles, tanto en aula como en la preparación de las clases propiamente tal. Así que, en efecto, vamos a conversar todos esos detalles. Ya. Nuestro ánimo es poder proceder al igual como lo hicimos en el sector privado, es decir, con diálogo, con conversación y ojalá con un buen acuerdo. Y hoy día el proyecto de ley, en realidad no hoy día, sino que ya fue ingresado el día lunes al Parlamento y la semana que viene se va a empezar a discutir en el Senado. El lunes se le va a colocar su urgencia y en la misma página web del Senado va a quedar disponible para que las personas lo puedan ver en detalle. Es un proyecto de ley bastante integral, Freddy, porque regula la jornada ordinaria de los trabajadores, regula las jornadas especiales, como por ejemplo en el caso de los trabajadores de restaurante que usted me preguntaba, que no son los únicos, pero hay varias jornadas especiales, y todas se reducen proporcionalmente las jornadas, y regula además las que se denominan jornadas excepcionales, que en muchos casos lo que se hace es, como no se puede reducir diariamente la jornada por distintas circunstancias, Freddy, por ejemplo, el caso más claro es el de los campamentos mineros, porque a los trabajadores que están en turno de 12 por 12, no sé, pues, tener una hora más en un campamento en el cual no pueden tampoco disponer libremente de su traslado a otra ciudad, no les sirve tanto y el proceso productivo de la minería debe continuar. Entonces ahí, por ejemplo, en ese sector lo que nos ocurrió, para bien, digamos, que tanto el Consejo Minero, que representa a la gran minería, como la confederación, la coordinadora, perdón, que agrupa las confederaciones mineras de Chile, de trabajadores, se pusieron de acuerdo y encontraron una fórmula mediante días de descanso. Entonces, las jornadas especiales, los trabajadores van a poder tener hasta 9 días hábiles de descanso adicionales. Perfecto. Le quiero pedir un par de minutos más porque llegó una muy buena pregunta, ministra, de parte de Jorge de Recoleta. Dice, ¿cómo avanzamos en la regulación del artículo 22? Dice, esta falsa disposición del tiempo del trabajo por parte del trabajador o trabajadora.
Oye, me han hecho esta pregunta en muchos lados, veo que el artículo 22 genera, pero sí, muchísima inquietud, porque lo que hace el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, lo que hace precisamente es generar exclusiones de jornada, es decir, trabajadores que no están sujetos a jornada y por tanto están a disposición. Y lo que estamos haciendo es que se acota el impacto del artículo 22 porque lo que no nos puede ocurrir es que la reducción de jornada termine generando una fuga de contratos hacia el artículo 22 inciso segundo y finalmente la gente quede más desprotegida de lo que estaba. ¿Cuáles son los fundamentos del artículo 22 inciso segundo? Que las personas que ejercen ciertos cargos de primera línea dentro de las empresas o que no se puede hacer una sujeción de control horario de determinadas funciones que se cumplen. Pero hoy día la tecnología ha avanzado bastante, Fred, y lo que se hace precisamente es acortar el impacto y los márgenes del artículo 22 inciso segundo a efecto de que todos aquellos espacios laborales en los cuales se puede ejercer control horario se ejerza. Este código, imagínate que fue dictado en la dictadura, digamos, José Piñera y uno de los intelectuales que estuvo en este código laboral, y efectivamente lo que hizo fue otorgar una flexibilidad bastante importante a los empleadores en distintas materias, incluida esta, digamos. Pero primero el país y la toma de conciencia respecto a los derechos laborales ha ido avanzando, yo diría, no solo desde el gobierno, también de los trabajadores y de los empleadores, pero además la tecnología ha cambiado. Entonces las cosas que eran de una forma, es decir, el registro de asistencia en un libro manual, hace muchos años que ya hay otros métodos. Y eso también lo contempla el proyecto de ley para acotar el impacto de esta exclusión de jornada. Perfecto. Bueno, ministra, con la suma urgencia del gobierno, entonces ahí esta suerte entonces ya de conversación que ustedes han tenido, de consenso, esto debería avanzar rápido, me imagino. ¿Cuándo esperan ustedes que ya salga el Parlamento para convertirse en ley? Bueno, por cierto, el Parlamento como otro poder del Estado tiene todo el espacio para poder hacer una discusión, pero sin duda, y aporte, seguramente lo van a enriquecer el proyecto de ley los senadores, los diputados y diputadas, pero por cierto, que venga precedido un acuerdo importante y que además haya escuchado hasta más de 200 audiencias de la mesa técnica a los distintos sectores productivos, creemos que le pone un valor adicional y esperamos que esto sea rápido, Freddy, porque en realidad, como señalaba, se lleva mucho tiempo esperando. Sabes que además hoy día alguien recordaba en Twitter, el 18 de octubre del 2019, el día del estallido social, era el Festival por las 40 horas. No sé si se acuerda usted. La coordinadora de trabajadores por las 40 horas, con la actual ministra vocera Camila Vallejo, la diputada Carol Cariola, organizaban un festival ciudadano ese día. Y bueno, ahí se ve todo el tiempo y ganó la voluntad de avanzar con posterioridad en el proyecto de ley, pasó al Senado y ahí quedó, digamos. Entonces, ahora es el momento de hacer estos cambios y esperamos que se convierta prontamente en ley. Yanet Jara, ministra del Trabajo y de Previsión Social. Ministra, un abrazo grande, ¿no? Y felicitaciones, ¿no? Por toda la labor ya que llevan y que esperamos, como usted dice, que se apruebe rápido ahí en el Parlamento. Qué bueno, que así sea, Freddy, para tener más tiempo con nuestro hijo, hija, que, pucha, qué rico, ¿no? Un abrazo, que esté muy bien y un gusto verte. Igualmente, ministra, que esté bien. Chao.